Hay libros que se escriben de un tirón y libros que se escriben durante años. En este caso 20 años que han avanzado poema a poema, grieta a grieta, para dar lugar a Pasión de Hielo y Fuego, un poemario ilustrado, 2 décadas de vaivén emocional en 30 poemas entusiastas. Un libro que arranca en marzo de 2005, cuando su autor tenía apenas 22 años, y que atraviesa intensas etapas de inocencia, tormento, lucidez y reflexión. Hoy, en Luces en la Oscuridad, os invitamos a acompañar a quien tuvo el valor de mirar hacia adentro y la valentía de dejarnos entrar. Tenemos con nosotros a David Cuevas, periodista y autor, entre otras obras, de Inexplicado, Anomalías esquivas así en la tierra como en el cielo, y de este poemario, Pasión de Hielo y Fuego, de la editorial Guante Blanco. Además, nos acompaña también la ilustradora de esta obra, que es Marta Fontana, artista multidisciplinar y cantante del grupo de Capaces. Marta, David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy buenas. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Bueno, contenta de que estéis aquí para hablar de esta obra que ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa para muchos, sobre todo por ti, David, porque tu trayectoria no tiene nada que ver con el tema de la poesía o de la prosa y aquí has hecho como un cambio de rumbo radical. Cuéntanos cómo surgió esta idea de publicar un poemario. Pues mira, esta idea loca surge porque hace cosa de unos 4 años, 3, 4 años, empiezo a tener relación con personas que están muy metidas en el mundo de la poesía y estaban pues planteando publicar su primer poemario. Y entonces yo recordé, bueno, nunca lo olvidé, ¿no? Pero estaba como una especie, digamos, de limbo, ¿no? De limbo espacio-temporal que, bueno, yo tenía varias poesías escritas y lo que es más importante, que había conservado, porque otras tantas se fueron perdiendo por el camino, ¿no? Ujú. El hecho de cómo conseguir recuperarlas es otra película, ¿no? Pero el caso es que tenía varias, tenía unos 15 poemas y empecé a darle vueltas a esta historia de por qué no dar un paso quizá y publicarlos, ¿no? Eso fue el germen, hará como 4 años de esto, unos 3, 4 años, que fue evolucionando. Me empecé quizá a animar un poco más o a quitarme esa máscara un tanto oculta, por no decir bastante, en lo que respecta a esta faceta pues particular. Y como me daba un poco de miedo dar el salto yo solo, dije, bueno, voy a embarcar en esta locura a otra loca como yo, Ujú. a ver si le apetece participar, y hace de lo que no dejaría de ser un simple poemario con unos versos cuando menos cuestionables en cuanto a su calidad literaria, si es que se les puede llamar de esa forma, hace, digamos, o añade dignidad, digamos, ilustrada a estos poemas. Entonces, dándole vuelta a esta posibilidad de hacer un poema ilustrado, la primera persona en la que pensé fue Marta Fontana, y se lo propuse y Marta, pues que tal como explicaba hace poco en redes, está tan loca como yo, un poquito menos, decidió embarcarse y así es como surge la idea de, bueno, pues estos poemas iniciales que tenía escritos, algunos que fui escribiendo por el camino mientras me decidía cuando lo hacía en los 2 años siguientes, y luego los últimos poemas, una decena aproximadamente, que se escribieron hace un año, en marzo del pasado 2025. Ujú. Marta, ¿y tú qué? ¿Cómo has vivido este proceso de sumergirte en el mundo interior de David, que es tu amigo, y tener que ponerle forma, ¿no? a estas emociones, a estos vaivenes? ¿Cómo lo has vivido? A ver, mira, cada vez que David me llama, porque yo vivo en Barcelona, David es de Madrid, como ya sabréis, cada vez que me llama es para contarme algo divertido o alguna cosa interesante. Pero cuando me llamó para proponerme ilustrar un poemario, la verdad que aluciné bastante, porque evidentemente, como muchos, no conocíamos esa faceta de David. Y le dije, venga, vamos a ver, mano a mano, venga, vamos a hacerlo. Y la verdad que aluciné, vi mucha autenticidad en los poemas, mucha valentía, eran muy sinceros y me cautivaron enseguida. Sí que es cierto que
no me costó entrar, pero sí que tuve que hacer una especie de ponerme en su piel y lo hice personificando a David en este personaje oscuro que está en todas las ilustraciones, que es un poco su alter ego, su otro yo, este personaje que va acompañando como en alegorías cada uno de los poemas. Y bueno, he disfrutado mucho poniéndome en su piel y también agradezco mucho pues la valentía, porque realmente es un libro muy interesante que recomiendo mucho. Estoy enseñando a cámara los dibujos estos tan maravillosos, tan metafóricos de Marta. Luego el libro está dividido en cuatro etapas, ¿no? Que son las que yo comentaba en la introducción: inocencia, tormenta, lucidez y reflexión. Cuéntanos un poco qué representan, David, estas etapas. ¿A qué épocas de tu vida corresponden? Cuéntanos un poco. Pues mira, lo de dividir el libro en 4 etapas fue una decisión tardía. Originalmente no estaban concebidos así los poemas. Yo decidí mantener una línea cronológica en cuanto a la inclusión de los mismos. Bueno, algunas personas que conocían bien el entorno de la poesía y sabían un poco de estas intenciones me propusieron eliminar los poemas tempranos que tuvieran una calidad literaria muy inferior, pero yo consideré que no sería del todo honesto, porque creo que al final todos pasamos por etapas vitales que varían, ¿no? Y originalmente no existía esa división, ¿verdad, Marta? En 4 bloques, pero finalmente decidí hacerlo de esta forma, de manera que todo tuviera una estructura un poco más lógica dentro de la ilógica, obviamente, personal o visceral que uno tiene a la hora de plasmar sus emociones, sus sentimientos, esos vaivenes, ¿no? Pasionales entre verso y verso, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente los primeros poemas responden un poco a esa inocencia a la que Marta hace alusión, por ejemplo, en este fantástico prólogo que ya aporta al libro, porque eran los primeros poemas que yo escribía concretamente a una chica de la facultad que me gustaba, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que los escribí con seudónimo, bueno, es una historia también muy particular. Y de hecho esos poemas los recupero porque ella me los envía hace unos años, porque yo los perdí. Yo se los enviaba por Hotmail, que Hotmail ya sabemos todos que acabó caput por una absorción con otra empresa. Bueno, yo perdí la cuenta de Hotmail. Aún lo recuerdo con lágrimas en los ojos porque tenía mucho material de mi época universitaria, me manejaba con ese correo. Y hablando con esta chica hace unos años, pues a lo mejor hace 5 años de esto, y recordamos aquello porque yo se los escribí con seudónimo en primera instancia, pero años después reconocí que había sido yo, ¿no? Nos reímos bastante los dos en ese sentido. Y ella me dijo, espérate porque yo creo que quizá puede que los tenga. Y buscando en su correo, porque el suyo no lo perdió, yo el mío sí lo perdí, el suyo no, los encontró y me los envió. Y de hecho es el germen original, ¿no? Los 5 primeros poemas que conservo son esos 5 primeros poemas que envié, ¿no? Y luego en las sucesivas etapas que me comentabas, pues son etapas emocionales que van variando. La siguiente etapa es un poco más oscura por una relación un tanto compleja que tuve con otra persona. Y bueno, y empezó de alguna forma, bueno, pues a dar bandazos. El mundo de las emociones es muy complejo, y a unir unos temas con otros, ¿no? Y así fue como de forma indirecta se fue construyendo un poemario sin yo saber que habría un poemario en el futuro. A la hora de poner todo en orden, tratar de darle una coherencia o una cronología, es cuando todo empezó a cobrar esa forma y que se decidió hacer en esos 4 bloques, ¿no? Es un poco como que el libro también fue buscando su propio camino y se fueron deshaciendo nudos y encontrando su propia forma. Ha sido también muy, muy bonito vivir esto, que el libro ha tomado, parece que propia conciencia para presentarse como lo tenemos en este libro ahora publicado. Sí, a veces los textos, los artículos, los libros, parece que las canciones parece que cobren vida propia, ¿no? Y Marta, ¿y tú cómo ha sido tu proceso interior y tu proceso de creación de estos dibujos? ¿Cómo lo hacías? ¿Te leías un poema, te sumergías en el poema, dejabas que fluyeran las imágenes? ¿O cuéntanos un poco, desvélanos un poco cómo es esta magia que tú tienes? ¿Cómo funciona? Y mi manera de trabajar ya es un poco esta. Me dejo llevar mucho por la intuición. Evidentemente es una intuición labrada en muchos años de experiencia. Yo soy ilustradora profesional desde hace más de 25 años, pero siempre he dejado que dé el primer paso, como hablábamos de la inocencia, que dé el primer paso esta intuición, que no deja de ser un poco ese paso hacia el azar,
que tiene que estar guiado también por una inocencia, ¿no? Por ese papel en blanco, a ver quién da el primer paso. Y sobre todo era leerlos, quedarme con detalles muy interesantes, leer entre líneas, tratar de entender cosas que no se contaban evidentes, que yo he interpretado evidentemente. Hay parte de mí en los poemas, o sea, en la interpretación e ilustración de los poemas de David, pero yo creo que, esto lo tendrá que decir David, me he acercado de algún modo a la profundidad, ¿no?, del mensaje de estos poemas. ¿Tú qué dices, David? Yo te pregunto a ti ahora. Sí, pues mira, es muy interesante esto porque la forma que tuvimos de trabajar es muy atípica. Bueno, Ajá. forma parte un poco de la personalidad de Marta y mía, ¿no? A la hora de hacer cosas, ¿no? Que somos un poco atípicos. Y yo, normalmente lo que habitualmente se hace cuando tú pides ilustraciones es dar unas consignas, ¿no?, a la persona que va a hacer la ilustración de por dónde tú ves que podría ir ese dibujo, esa visión artística, ¿no?, diferente, Ujú. que complementa en este caso los versos escritos, ¿no? Pero no lo hicimos así. Yo a Marta le di absoluta libertad. Dije, mira, Marta, esto es lo que yo he escrito, yo quiero que tú dibujes lo que tú interpretes de lo que yo he escrito. De hecho, Qué había cosas bueno. directamente a abrir. Yo te lo reconozco, que hay poemas que escribí hace 20, 15 años, cuyas intenciones en algunos versos tampoco recuerdo de forma como muy clara, ¿no? Porque obviamente tú te expones a la hora de escribir esos versos ante una persona o ante una circunstancia, y él expresa precisamente de las circunstancias que rodean a la escritura de esos versos, ¿no? Entonces, había cosas que yo recordaba mejor y cosas que recordaba peor, ¿no? Y Marta, bueno, pues con esa libertad hizo lo que ella consideró más adecuado en función de cada poema. En la mayoría de ellos, para mí ha dado la clave. En algunos otros me cuesta más reconocerla, pero no importa, porque aquí lo interesante es que es la visión de Marta. Es Ujú. lo que ella interpreta de esos versos, y es como concebimos este proyecto en primera instancia, que yo era igual de libre a la hora de escribir los versos que quería escribir como ella a la hora de, digamos, darle una nueva vida ilustrada, por así decirlo. Ujú. Desde luego dejaste las poesías en buenas manos con Marta. ¿Te planteaste en algún momento, no sé si además de estos 30 poemas tienes más escritos que no los has querido publicar, o alguno que tenías dudas de si incluirlo o dejarlo fuera? Pues mira, te soy sincero, están todos, porque algunos sí que tuve dudas, pero si yo quería mostrarme de forma honesta en esa cronología emocional, Ujú, por decirlo de alguna forma, dejar fuera algunos aspectos lo consideraba un tanto deshonesto, ¿no? ujú. Y la forma que quería dar este poemario es la de alguien que va evolucionando o involucionando o dando bandazos pasionales por diferentes temas que me apasionaba, me redundancia, consideré que debía incluirlos todos, ¿no? Así que todos aquellos que yo conservo, hay otros que perdí, obviamente, pero los que conservo sí que los he incluido, y además de forma puramente cronológica. O sea, todos los poemas se han ordenado de forma cronológica, incluso los que se han escrito antes que otro, se ha respetado esa cronología. Esto lo he podido tener más en cuenta en los últimos escritos, ¿no?, los que pertenecen al último de los bloques, ¿no? Pero no he dejado nada. Consideraba que debía ser honesto conmigo mismo, primero conmigo mismo y luego también con los lectores que se quieran acercar, en este caso a Pasión de Hielo y Fuego, para, bueno, pues echar un vistazo a las tribulaciones varias de este personaje que os habla ahora mismo, y del que Ujú. seguramente lo tenían, que le daba de vez en cuando a los versos, ¿no? Ujú. ¿Y alguna ilustración de Marta te ha hecho reinterpretar de algún modo un poema tuyo? Quiero decir, ahora comentabas, ¿no?, que en la mayoría de los poemas veías representada su esencia en los dibujos de Marta, y en algunos había como más la mano de Marta, más la interpretación libre de Marta. ¿Quizá en esos poemas te Pues han llevado a reinterpretarlos a ti de algún modo? Porque es una sinergia sí, artística claro, muy, muy linda, ¿eh?, lo que habéis hecho aquí. claro. Efectivamente, sí que es verdad que al ver los dibujos de Marta, yo la primera reacción con algunos era, ostras, no acabo de ver el vínculo, pero una vez que veía, o sea, observaba con más detalle, porque las ilustraciones de Marta están llenas de detalles que a simple vista quizá no se perciben, pero cuando das una segunda vuelta, amigo, llega la magia, ¿no? Claro. Y es cierto que me ha pasado con algunos poemas, ¿no? Que he dicho, ostras, aquí hay algo
que quizás yo no estaba terminando de concebir, pero efectivamente conecta con lo que probablemente yo quería escribir en el momento en que lo escribí, ¿no? Así que sí, me parece que son un complemento fantástico y maravilloso. Insisto, que son el preso de la voluntad absolutamente libre, de libre albedrío, que Marta ha tenido para ilustrar los poemas. En alguna ocasión muy puntual con algunos de ellos, por ejemplo, la atmósfera. ¿Recuerdas, Marta, que te dije, me encanta la ilustración que has hecho musical, pero, joder, molaría incluir algo representativo de la música electrónica? Me dijo, sujétame el botón, espera un segundo. Y me hizo algo maravilloso y súper modular. Por ejemplo, hay dos poemas, uno que dedico a mi abuela y otro que dedico a Olivia, a la que fue pues mi compañera de vida durante más de 5 años, que sugería a Marta si podíamos incluir las fotos con un punto nebuloso. Ella lo vio y efectivamente, o sea, te hablo de pequeñísimos detalles, en los que yo he intervenido, porque es que es un 5% del 100% restante, ¿no? Así que aquello con lo que había que conectar, que lo que Marta conectó, y aquello con lo que quizá yo consideraba que yo conectaba de primeras, al echarle un vistazo, sí que me di cuenta de que conectaba mucho más de lo que yo mismo creía, porque esos versos, insisto, cuando los escribí, algunos de ellos, yo ni recordaba exactamente el por qué, digamos, ponía cada palabra o ponía o cincelaba cada verso, ¿no? Y yo creo que esas ilustraciones le dan una vida súper interesante y dan un sentido interesante, de verdad, a la redundancia de nuevo, a un libro como este, que va más allá de los versos, ¿no? No sé si se aprecia bien, pero es que Sí, eso es fantástico, es una cosa, sí, es una pasada y Marta además es súper versátil. O sea, yo he visto muchos dibujos de Marta y es como que tiene un montón de registros y un montón de estilos. Es una pasada. Estos colores, Marta, los rojos, los grises, el negro, también fueron desde una lección desde el principio que al leer los poemas dijiste, por aquí tiene que ir la gama de colores. Sí, claro, quería hacer algo muy sintetizado también. No quería dar más información que la que tuvieran los textos, porque al añadir colores no paras también de distorsionar y de añadir contexto y simbología. Así que quise resumir la paleta de colores en el rojo fuego, que es un poquito un color así entre coral y naranjoso. Y en una sola ilustración hay azul, que también está claro, y a mí me gustó mucho también meterme en la mente de David porque claro, te las haces tuyas tus poemas y precisamente es el que también le dedica a su madre, en el único en el que hay esos guiños. Yo misma también iba haciendo mis interpretaciones y Claro. hay varios mensajes y en esa ilustración quise que estuviera el color azul porque me gustó mucho ese poema que le dedica a su madre y creo que, claro, conociendo quién es David, pues ahí están esas mujeres que le han acompañado y hay su merecido homenaje. Ujú. Sí, de hecho, claro, hay que decirlo, claro, al llamarse Pasión de Hielo y Fuego, que es obviamente una referencia a la famosa saga de libros de George Martin, ¿no? Te A quería lo que todos preguntar conocemos eso como Juego de Tronos. precisamente, claro. Sí, claro, el fuego, o sea, hielo y fuego. ¿Por qué hielo y fuego? Bueno, pues hielo y fuego, pues porque hay poemas más pasionales y poemas mucho más oscuros, ¿no? Ujú, Y Marta también jugó mucho con esa gama cromática, ¿no? De hielo y el fuego, que creo que es un contraste para mí súper interesante, ¿no? ujú. Y David, esta faceta tuya que desconocíamos de poeta, ¿qué te lleva a escribir poesía? ¿Qué te aporta escribir poesía? ¿Qué me aporta, Adri, en qué sentido? Pues que entiendo que en algunos, no sé si por ejemplo es una catarsis para ti, es un alivio, es un modo de expresión de cosas que no se pueden decir en voz alta, sí, qué te aporta a nivel emocional, a nivel mental el tener esta, no sé si decir válvula de escape, quizá no es así, ¿no? Sí, Pero... sí, me iba a decir que es una vía de escape. Ujú, Bueno, todo lo que has dicho es correcto. Quiero decir, cuando yo en mi caso me da por escribir es porque tengo la necesidad de poner, digamos, negro sobre blanco, a lo mejor sentimientos, ¿no? Pasiones o circunstancias que de otra forma no sabría cómo explicar o cómo matizar o cómo expresar, ¿no? Es una vía de expresión también muy musical,
yo soy un ferro defensor de la musicalidad de los versos, por ejemplo. De hecho, bueno, uno de los prólogos de este libro es de Gabriel de la Rosa, que es el líder del grupo Sinova, que para mí hacen poesía en pentagrama, o sea, es brutal lo que hacen, ¿no? Y, es una forma de dar o de materializar, ¿no?, lo que tengo en la cabeza sobre una circunstancia, sobre un hecho, sobre una persona, sobre una mezcla de emociones que me han provocado varias personas, hay un poco de todo, y de repente sale, yo dejo fluir, empiezo a escribir y queda escrito. Luego a lo mejor pules, ¿no?, una palabra, un sinónimo, ¿no?, estas cosas que hacen las personas que escriben poesía, pero básicamente es una especie de vía de escape, es una forma de expresar algo que de otra manera quizá no me veía capaz de hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, Marta, dirías que el dibujo también te funciona como... Claro, lo tuyo es a nivel profesional ya, ¿no? Entiendo que no siempre funcionará como algo terapéutico, ¿no? Que las artes a menudo son muy terapéuticas. Pero ¿sigues encontrando también esto en el dibujo? Un poco lo que encuentran David en la poesía, pues en tu faceta de ilustradora, aunque tú también eres cantante y músico, de hecho, que eres un artista multidisciplinar, que decíamos. La música y el poema, unido hasta ese extremo, ¿no? Todo. Al final, ya digo, soy artista de variedades. La cuestión es que yo profesionalmente me dedico como a diario, es lo que me paga la hipoteca, pero gracias que me aparecen proyectos como el de David u otros muchos que me proponen fuera del círculo más comercial o... Claro, yo trabajo en el sector de la moda, imagínate, que me encanta mi trabajo, ¿eh? Y la verdad que a veces pienso, hay momentos pues que son un poco más pesados, como para que nos entendamos, pero es un trabajo muy bonito. Yo disfruto mucho, pero suerte tengo de tener estos proyectos independientes en los que puedo dejar fluir y no estoy supeditada pues a las modas, las marcas o cualquier otro tipo de tribulaciones comerciales y de la industria. Así que gracias, porque a mí esto también me sirve de terapia, evidentemente. Alimenta el alma. Claro que sí, claro que Y sí. además, hemos tenido un tiempo prolongado, quiero decir. Yo, por ejemplo, Sí. me encerré para escribir los últimos poemas. Marta tuvo el tiempo que consideró oportuno, como un par de meses, tranquilamente, para que fluyera. No queríamos prisa, queríamos que eso saliera de forma natural, ¿no? Hombre, con unos tiempos mínimos. O sea, intentemos hacer esto en los próximos 3 meses, ¿no? Porque tampoco expandirnos demasiado, pero sí que es verdad que hubo mucha libertad en todos los sentidos, ¿no? Y hasta que no estuvo todo acabado, realmente no formó, digamos, porque Marta haciendo, yo le mandé los primeros 15 poemas, ya empezó a trabajar en esos poemas, y luego yo, como unos meses después, le mandé los otros 15, ¿no? Fueron 2 tandas. Y Marta fue, pues, cuando tenía un rato libre, cuando le apetecía, cuando le fluía de alguna forma, pues iba, lo puede explicar ella mejor que yo, ¿no? Iba desarrollando un poco esas ilustraciones, pero con total libertad, tanto de movimiento como temporal, que yo creo que es algo importante también para poder desempeñar esa faceta artística que Marta tenía, también como una suerte de vida de escape personal también, ¿no? Quizá. Hemos disfrutado el camino. Eso es importante, eso es importante. David, comentabas, hacías referencia al prefacio de Gabriel de la Rosa, el vocalista y letrista de Sinova. También hay un prólogo de Belén Romero, conocida como Lluvia de Romero, que es la ganadora del Slam Poetry Ciudad Real 2025. Entiendo que es una compañera tuya, una amiga tuya. Y quería aprovechar esta referencia para preguntarte cómo está el panorama de la poesía, y sobre todo entre gente joven. ¿Es algo, imagino, muy de nicho? ¿Crees que se está poniendo cada vez de moda? ¿Cómo ves un poco este panorama? Yo creo que nunca ha pasado de moda, pero obviamente, tal y como funciona el mundo literario, cada vez se lee menos, se compra menos, y la poesía, obviamente, pues es un buen ejemplo de ello, ¿no? Mira, es muy interesante porque Belén fue una de las causas principales por las que yo decidí sacar adelante la idea que luego germinó en este Pasión de Hielo y Fuego, en este poemario ilustrado, ¿no? Cuando te hablaba de personas con las que empecé a relacionarme, y que estaban en ese entorno, digamos, de la poesía, Belén era una de ellas, la principal, ¿no? Por lo cual consideré que tenía que ser prologuista. También hay un prólogo muy chulo que yo pensé, joder, ¿por qué no hacer un prólogo también orientado un poquito a la ilustración, ¿no? También, pues, valorando el trabajo de Marta, se lo pedimos a Tomás Hijo, que es uno de los ilustradores más conocidos que hay en España. Su trabajo es espectacular. Poco ilustraba precisamente Drácula de Bram Stoker o el Frankenstein de Mary Shelley.
lo publica Minotauro y es brutal el trabajo que hace, ¿no? Entonces, el panorama, ahora mismo lo último que yo leí es que la venta de poesía aproximadamente está en un 0,7% de lo que es el panorama Es algo muy editorial de nicho, nacional. ¿no? Claro. Menos de una de cada 100 personas compra poesía, ¿no? Entonces, efectivamente es muy de nicho. Eso también se ha manifestado a la hora de tratar de sacar adelante este proyecto, ¿verdad, Marta? Pero bueno, al final Guante Blanco apostó finalmente por un proyecto como este y estamos muy contentos. Además, con un papel muy chulo, lo tienes ahí, Adri, un papel Sí, súper sí, es que guay, que hace honor. te estoy escuchando y a la misma vez estoy mirando los dibujos Claro, de Marte y me hace estoy honor quedando hipnotizada. hace honor el papel y tal, que agradecemos el esfuerzo de Guante Blanco, hace honor al genial trabajo de Marta, ¿no? Porque al fin y al cabo, que el poema quedase con un papel mejor o peor es muy secundario, pero las ilustraciones de Marta tenían que lucir bien y yo creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, es una edición muy cuidada y muy, muy bonita. He abierto una página aleatoriamente, sondeo fallido, beligerante, herido, errante, lento, yermo, imperante, melancólico, intrigante, enarbolado, huido, perdido, canción de lluvia y cuna, tazador de pena y furia. Aquí tenéis un ejemplo de uno de los poemas de David. Este en concreto, ¿a qué está dedicado? ¿Qué es lo que te inspiró a escribir este poema tan cortito, tan lindo, sondeo fallido? A ver, no lo puedo decir. ¿Cómo que no? No lo puedo decir porque tiene que ver con una persona concreta. Entonces, claro, de repente piensas en alguien y empiezan a surgir palabras o a surgir ideas y a surgir conceptos y a surgir casi que palabras o siervas con un sentido muy específico, ¿no? Entonces, bueno, eso surgió. Es algo que publiqué directamente en redes. Ese es el único poema que yo he escrito directamente en redes. Bueno, poema. Es más una especie de haiku, ¿no? Estaba yo pensando eso. De Parece así tan cortito, es sí, como un haiku japonés, ¿no? claro, es el único poema que se sale un poco de la norma de los restos de poemas, ¿no? Entonces, bueno, pues pensaba básicamente en una persona y en lo que me transmitía esta persona, me dio por publicarlo, ¿no? Sí, básicamente es eso. Yo pensaba que iba a salir del misterio, fíjate. Si quieres lo leo, el del misterio. ¿No? Sí, Antes, pero enseño la ilustración que acompaña este poema que acabo de leer. A ver si se ve. Preciosa también. Y pues voy a leer el del misterio, David, para terminar esta entrevista. ¿Qué os parece? A sí, ver porque si... tú recitas mucho mejor. Bueno, yo tampoco soy aquí especialista en recitar poemas, pero desde luego lo hago con cariño al menos. ¿En qué página está el del misterio, David? A ver si la encuentro. A ver, te digo hasta de las últimas, ¿vale? El misterio está concretamente en la página... A ver... El misterio, que es un tema que David lleva toda la vida Vale. Página investigando y 130. divulgando. ¿En qué página está? Mira. 130. 130. Aquí lo tengo. El misterio. Voces que responden desde el éter más difuso, lugares con encanto, del que gusta solo a algunos. Luces en el cielo y millones de preguntas, cultos infinitos, las respuestas más profundas. Enigmas del pasado desafían vuestra ciencia, apasionadas lecturas remueven nuestra conciencia. Encuentro con lo imposible, entre mil premoniciones, ritual imprevisible, contactismo, maldiciones. Chulísimo, David, chulísimo. Tengo unas ganas de retirarme del mundo para leer el libro este del tirón, que no las veo. Y desde aquí, desde luego, pues se lo recomendamos a todos los oyentes de Luces en la Oscuridad, Pasión de Hielo y Fuego, un poemario ilustrado, 2 décadas de vaivén emocional en 30 poemas entusiastas, de la editorial Guante Blanco. Para conseguirlo, ¿dónde se puede comprar? ¿En cualquier librería se encuentra? ¿Por Amazon? ¿En alguna web? Pues justo acaba de salir a la venta estos días y efectivamente ya va a ir llegando a diferentes plataformas de venta. En Amazon va a estar, si no está ya, cuando esta entrevista se emita será cuestión de horas o de días con mucho. Y bueno, si buscáis en Google Pasión de Hielo y Fuego o Marta Fontana o David Cuevas,
ahí lo tenéis y podréis echar un vistazo a este poemario y acabar el poema del misterio que Adri muy sabiamente ha leído solo la mitad. Esto está muy bien, para que descubráis el tema completo. Porque estaba en la otra página, claro, es que uno queda en una página, una parte es verdad, hasta la mitad. No, pero me parece fantástico. Bueno, así dejamos intriga. No hacemos spoiler del poema del misterio. Pues Marta, David, muchísimas gracias por compartir este proyecto aquí en Luces en la Oscuridad y bueno, espero que la próxima ocasión de teneros por aquí llegue pronto. Muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Chao.